Sé que están aquí para desconectarse, tal vez para dormir. Pero antes, denle like, suscríbanse y cuéntenme desde qué rincón del mundo me están escuchando. Ahora sí, acomódense, que esto apenas comienza. Volví sobre mis pasos, subiendo a la biblioteca. Ahí pasábamos horas, Ireneo y yo, revisando manuscritos, garabateando en silencio. Él dibujaba cosas que no sabía explicar. Yo solo lo escuchaba. Al abrir la puerta, me abrumó el olor a papel húmedo. Los libros seguían allí, pero muchos estaban abiertos, con las hojas partidas por la humedad. Uno en particular yacía en el suelo. Lo levanté. Era un salterio, pero las páginas centrales habían sido arrancadas. Donde debían estar, solo quedaba una mancha oscura que parecía haber brotado del lomo. Una gota cayó desde el techo. La ignoré. Escuché un chasquido. Luego, algo más. Pasos que se arrastraban, lentos, deliberados. No venían de afuera. Deisha. Clayton de afuera. Estaban en la habitación. Me giré. Frente al ventanal cubierto por la niebla, la figura. Alta, flaca, cubierta por vendas que colgaban como piel podrida. No tenía rostro, pero se movía. Se movía como yo. Retrocedí. La figura dio un paso, idéntico al mío. Levanté la mano. Ella también. Era como un espejo enfermo, pero no imitaba todo. No respiraba. No parpadeaba. No tenía sombra. El sonido que emitía no era el mío. Era un sollozo sordo que aumentaba a medida que la niebla se colaba por las grietas. Corrí. No miré atrás. Bajé las escaleras tropezando, sintiendo el aliento de la figura pegado a mi nuca, aunque no escuchaba pasos. Solo el lamento, creciendo, llenando cada rincón del monasterio. Me escondí en la cripta. Bajé los peldaños con los ojos cerrados, como cuando era niño. Al llegar al último, la oscuridad era absoluta. Saqué la vela del bolsillo y la encendí. El fuego temblaba como mi mano. Las criptas estaban vacías. Las lápidas cubiertas de moho, pero al fondo algo brillaba. Me acerqué. Era una pequeña campana ceremonial, colgada sobre una tumba sin nombre. La reconocí. Fue usada la noche del silencio. Era el único objeto que sobrevivió al incendio del archivo. Y estaba limpia, como si alguien la hubiese colocado allí recientemente. El lamento se colaba por los pasillos. Ya no era uno. Eran muchos. Voces solapadas, algunas infantiles, otras masculinas, una o dos femeninas. Todas dolientes. Todas iguales. Me tapé los oídos, pero seguía oyéndolas. Provenían de dentro Wuntei. Eran ecos antiguos, probablemente los que había reprimido toda mi vida. En el centro, la más clara era la de un niño. Me arrodillé. Sabía quién era. Ireneo. El sonido cesó un instante. La campana vibró sola, sin que nadie la tocara. Un viento cálido me rozó la espalda. Me giré. Allí estaba. La figura. Ya no imitaba. Avanzaba con su andar herido. Sus vendas goteaban un líquido oscuro que se arrastraba por la piedra, como tinta viva. Extendió una mano hacia mí. No como amenaza, sino como gesto de compasión. Yo retrocedí, pero mis piernas no respondían. La figura se detuvo y habló.
Continúa. No con voz, sino con mi propio pensamiento. Me obligó a recordar, a ver con la claridad cruel de la verdad. Aquella noche yo había escuchado un solo lamento. No eran los monjes, no era el viento. Convintosioneo, come sianos di olla. Era el mío, porque yo lo había hecho. Yo había sellado las puertas. Yo había dejado a Ireneo afuera. Yo había sobrevivido. El recuerdo me perforó. Vi mi mano cerrar la reja. Vi su rostro golpeando el vidrio. Vi su silueta desaparecer entre la bruma, mientras el monasterio ardía por dentro. Fue él quien gritó, quien suplicó, quien lamentó. Todo ese tiempo creí huir de algo externo. Pero era él, era yo. El eco que me perseguía no era de otro mundo. Era el eco de mi traición. No digo. El viaje comenzó con un crujido bajo mis pies, uno que no provenía del suelo sino de la memoria. La niebla me envolvía como un sudario mientras avanzaba por el sendero de grava resquebrajada, serpenteando hacia el risco. A cada paso, los cipreses que bordeaban el camino se inclinaban ligeramente, como si sus ramas hubiesen aprendido a callar. El monasterio, erguido sobre el peñasco como una herida que nunca cerró, emergía de la bruma con una lentitud doliente. Nada había cambiado desde aquella noche, salvo yo. La figura extendió los brazos. Las vendas se abrieron. Dentro no había cuerpo, solo una cavidad hueca, temblorosa, de donde salía un sonido húmedo, palpitante, profundo. Me absorbía como una cuna en negativo. No resistí. Di un paso hacia ella. Otro punto. Y otro punto. Cuando la abracé, todo desapareció. Ahora yo soy quien guarda el monasterio. Yo soy la figura sin rostro. Yo imito los pasos de quienes regresan. Yo repito sus lamentos, porque son los míos. Porque nadie deja este lugar sin recordar. Nadie sobrevive sin aceptar. Y cada noche, desde el risco, los lamentos vuelven a nacer, porque siempre hay otro que niega lo que hizo. Siempre hay otro que aún no recuerda. Atravesar el portón oxidado fue como regresar al útero de una pesadilla. El hierro rugió con un gemido bajo que me atravesó el pecho, y por un instante creí oír una respiración más allá del umbral. No era viento. No era eco. Era ese sonido grave, contenido, que había aprendido a temer. El umbral de un lamento, aún sin nacer. Crucé sin detenerme, tragando el aire helado que olía a papel viejo, a incienso rancio, a algo que se estaba pudriendo lentamente entre los muros. El claustro seguía igual, solo más pequeño. Las paredes, cubiertas de líquenes, parecían estar llorando humedad. Las columnas de piedra tenían las bases erosionadas como muñones. Aún recordaba el modo en que el silencio se expandía en ese lugar. Tan denso que si uno murmuraba, el sonido no osaba rebotar. Pero ya no había silencio. Desde que puse pie en la tierra del monasterio, algo vibraba, un zumbido sordo, casi imperceptible, que se alojaba detrás de los ojos, como si mis pensamientos no fueran enteramente míos. Subí los peldaños hacia las celdas monásticas, contando cada uno por costumbre. 42. Al llegar al último, me detuve. Una corriente helada soplaba desde el corredor, pero no movía ni mi ropa ni las telarañas suspendidas. Era un frío que solo vivía adentro. Me llevé la mano al oído, y ahí estaba otra vez, el crujido apenas audible, como un animal abriéndose paso por debajo de las tablas. Mi antigua celda estaba al final del pasillo. La puerta de roble, marcada por años y oraciones inútiles, seguía entornada. Empujarla fue como desencadenar un recuerdo mal sellado. La litera,
Aún tenía las mantas dobladas. El pequeño crucifijo colgaba torcido. ¿Qué hay? Y en la esquina, la silla vacía. Era allí donde solía sentarse Ireneo, mi hermano, cuando se colaba por las noches para hablar en secreto. No tenía permiso de entrar, pero nunca le importó. Entré y cerré la puerta con un leve temblor en las manos. Me senté en la silla, como él lo hacía. El aire tenía el gusto metálico de la sangre reseca. Apoyé la cabeza en las palmas y cerré los ojos. Entonces comenzaron. Al principio fue un murmullo, como un roce de tela arrastrándose por la piedra. Luego, un quejido agudo, apenas humano. No podía decir si lo oía desde afuera o desde dentro del cráneo. Recordaba ese sonido. No lo había olvidado ni un solo día desde la noche en que todos murieron. Aquella noche de noviembre, el viento se detuvo. No hubo campanas, no hubo oraciones. Solo ese lamento prolongado, sin idioma, sin garganta, sin origen. Y luego, los cuerpos. 12 monjes en sus lechos, con las bocas abiertas como si intentaran tragar el mismo sonido que los consumió. Me levanté de golpe. La celda parecía más angosta. Caminé hasta el refectorio. La mesa larga estaba cubierta por una capa de polvo y excremento seco de roedores. Los bancos habían sido volcados. En el extremo, alguien había grabado algo con una cuchilla. Me agaché a leerlo. No eran palabras, eran líneas entrecruzadas formando una figura, una silueta humanoide, de brazos desproporcionados, con la cabeza cubierta por lo que parecían vendas o cintas. Me incorporé con un sobresalto. Al girar hacia la puerta, creí ver una figura en el umbral. No se movía. Solo estaba ahí, recta, sin forma definida. Cuando parpadeé, había desaparecido. Pero su presencia dejó una estela en mi pecho, una sensación de que algo había cambiado, de que yo ya no estaba solo. El sonido también había cambiado. Ahora era más grave y rítmico, como una respiración que imitaba la mía. Entré a una vivienda que parecía más sólida. Tenía muebles tapados con sábanas y un piano sin cuerdas. En la pared, un retrato virado al sepia, una mujer de rostro borroso y 2 niños con expresión rígida. Me acerqué. Uno de ellos tenía mi mismo lunar en la ceja izquierda. No podía ser yo, pero lo era. La voz dijo, «No los recuerdas porque no quieres». Vi sí. El calor era cada vez más denso. Me senté, cerré los ojos. Oí una melodía que reconocí, una canción de cuna. Mi madre solía cantarla cuando me despertaba, gritando, pero no era su voz. Era la de Elena, mi terapeuta. Su tono sereno, casi clínico, como cuando intentaba que recordara ciertos sueños. Abrí los ojos. La habitación estaba vacía. No había piano. No había retrato. Solo una grabadora encendida sobre el suelo, emitiendo la canción en bucle. Traté de apagarla. No tenía botón. Me alejé, pero la canción me siguió. Era como si se pegara al tímpano. De pronto, el suelo cedió. Caí por un hueco estrecho y me golpeé la espalda. La linterna rodó lejos. En la oscuridad, los ecos se amplificaron. Voces, muchas voces, algunas apenas humanas, todas conocidas. Un amigo que se ahorcó en la adolescencia. Kip, mi tía, que murió en un accidente. Elena.
Como, mamá. Todas me decían lo mismo. No te vayas, no los dejes de nuevo, no cierres los ojos. Ya, grité, tartamudeé, lloré. El túnel al que había caído era un pasadizo angosto, hecho con ladrillos mal colocados. Había marcas en las paredes, arañazos, uñas, huellas de manos pequeñas. La bruma era más espesa ahí. Cuando la atravesaba, sentía que me deshacía, que mi piel se volvía porosa y que algo entraba por los poros. No frío. Entisonamiento. No calor. Algo sin temperatura, pero con intención. Avancé. Escuchaba mis pasos, pero también otros. Eran exactamente iguales. Iban al mismo ritmo. Cuando me detenía, también lo hacían. Pero un segundo después volvían a caminar. Y cada vez estaban más cerca. Llegué a una sala circular, con paredes cubiertas de grabaciones, miles de cintas pegadas como papel tapiz. Todas estaban etiquetadas con nombres. El mío estaba repetido al menos 7 veces. Tomé una cinta al azar. Al ponerla en la grabadora portátil, escuché una conversación. Yo, a los 6 años, diciendo que no quería bajar al sótano. Mi madre, diciéndome que no fuera cobarde. Luego, un ruido seco. Llantos. Silencio. Me tapé los oídos. Las voces seguían. En ese lugar, el sonido no necesitaba aire. Vivía en las paredes, en las piedras. No era acústica, era memoria. Y estaba viva. Empecé a perder la noción del tiempo. Dormía sin querer. Soñaba despierto. ¡Despierto! La voz de mamá se confundía con la de Elena, luego con la mía. Repetían cosas que jamás dije, o que quizás, tim. Ya no importaba. Mis tartamudeos eran permanentes. Mi garganta sangraba cada vez que trataba de hablar en voz alta. No. Vi cosas. Cuerpos sentados en bancos de iglesia subterránea. Manos entrelazadas que no soltaban nunca. Rostros hechos solo de sonido, deformes, como ecos visuales. Alucinaciones, diría un científico. Pero no eran mías. Eran del lugar. La primera vez que descendí fue de noche, o lo que quedaba de ella. El cielo arriba estaba cubierto por una neblina tan espesa que parecía hecha de piel. De esa piel vieja que uno encuentra entre libros podridos. El edificio del acceso estaba oculto entre galpones colapsados y muros ennegrecidos por décadas de humedad. Nadie me siguió. Nadie me esperó. Cuando crucé la verja, sentí que no era la primera vez. Lo sabía por el olor, por ese silbido suave que subía desde el subsuelo como un aliento que no quería morir. Sabía que estaba perdiendo el ego. No el yo físico, sino el otro. La estructura que uno crea para distinguirse del entorno, tono. Cada lamento que oía me quitaba algo. Un recuerdo. Un rasgo. Una frase. Al final, solo quedaban los sonidos. Recité mi nombre. Me costaba recordarlo. Dije en voz alta. Mi nombre es... Mi nombre... La voz de mi madre completó. Ya no importa. En la última sala que encontré, había una cama. Pulcra. Dente. Al lado, un cuaderno con mi caligrafía. Páginas llenas de frases repetidas. Te escucho. Te escucho. Había grabadoras en cada esquina. Todas encendidas. Reproducían lo mismo.
Mi voz gritando cosas que nunca dije, llorando por personas que nunca conocí. Pero el dolor era real. Me acosté. Cerré los ojos. No. La bruma entró por mi boca, por mi nariz, por mis oídos. No me resistí. Ahora soy parte del eco. No tengo cuerpo, pero estoy en cada rincón. En cada rincón de esa ciudad sin cielo. Yo soy el que repite los nombres. Yo soy el que llora por ti cuando desciendes. Porque vendrás. Siempre vienen, y cuando lo hagas, escucharás mi voz. No sabrás que soy yo, pensarás que es tu madre, pensarás que es alguien que amaste, pero seré yo. Y mi único propósito será recordarte todo lo que ya olvidaste, a través del lamento, a través del sonido, a través de ti. El ascensor colgaba como un cadáver de hierro. Las puertas estaban abiertas, y las cuerdas herrumbrosas apenas aguantaban el peso de su propia historia. No bajé por él. Usé las escaleras de mantenimiento. Una espiral enloquecida de acero corroído y escalones flojos. A medida que bajaba, la bruma se espesaba. No era fría. Al contrario, tenía la temperatura exacta del sudor nocturno, ese que empapa las sábanas cuando uno sueña con cosas que preferiría olvidar. Llevaba semanas preparando ese descenso. Mis notas estaban sueltas, escritas en hojas arrugadas, con márgenes llenos de dibujos involuntarios. Había pasado noches enteras escuchando grabaciones de baja frecuencia. Rastros acústicos imposibles, resonancias sin fuente. La ciudad subterránea era una leyenda entre los archivistas. Un capricho arquitectónico de la era victoriana, construida por razones que se perdieron entre la fiebre del vapor y las promesas de inmortalidad. Pero los ecos que venían de allí no eran humanos, no eran tecnología, y sin embargo, hablaban. ¿Cómo lo crecía? Llegué al último peldaño con los pies entumecidos. Me dolían los tobillos. Me dolía la nuca. Había algo en la forma en que el sonido se movía allá abajo que retorcía la columna, como si el aire estuviera curvado. Frente a mí se abría un pasillo de ladrillo rojo, con tuberías saliendo de las paredes como costillas. La iluminación era tenue, proporcionada por lámparas de aceite abandonadas que aún conservaban una leve fosforescencia. No entendí por qué brillaban. No quise preguntarlo. La ciudad no tenía calles propiamente dichas. Eran corredores amplios, abovedados, con casas en ruinas que parecían crecer unas sobre otras. Las puertas estaban entreabiertas y algunas mostraban signos recientes de uso. Platos con polvo fresco, tazas volcadas sin telarañas, almohadas hundidas por cabezas que ya no estaban. El aire olía a carbón y a hojas mojadas, pero también a algo más, algo entre leche agria y perfume viejo. Era el tipo de olor que uno asocia con habitaciones que nunca fueron ventiladas. Comencé a grabar. No hablaba, solo dejaba que el micrófono captara todo. A los pocos minutos aparecieron los primeros ecos. Eran murmullos cortos, como frases interrumpidas. Se arrastraban por las paredes, rebotaban en los techos y volvían transformados. Me detuve en una especie de plaza central, con un reloj sin manecillas en el centro. El silencio era total. Ni ratas, ni goteos, ni viento. Entonces lo oí. La voz de mi madre. Mi garganta se cerró. La grabación aún no había terminado, pero el sonido no venía del aparato. Venía de mis costados, como si alguien caminara a mi lado, murmurando mi nombre. No era un llamado, era un reproche. Un susurro líquido que decía: ¿por qué tardaste tanto? Ni llevé la mano al oído. Sentí un zumbido, como si la presión atmosférica cambiara con cada palabra. Caminé sin dirección durante horas.
Las estructuras parecían cambiar. Algunas casas tenían puertas que daban a ninguna parte, otras repetían las mismas escaleras en loop, como un sueño mal diseñado. La voz de mamá no se callaba. Algunas veces era suave, otras rota, como cuando tuvo fiebre los últimos días. Empecé a tartamudear. Cada vez que oía su voz, mis labios se descoordinaban, mi lengua se volvía pesada. Ella siempre odiaba cuando yo tartamudeaba. Llegué a un corredor que no existía antes, estrecho, oblicuo, como si no hubiera sido cavado por herramientas humanas. Las paredes pulsaban al tacto. Cada paso que daba devolvía un eco distinto. Uno de los ecos dijo mi nombre con la voz de mi esposa muerta. Otro tartamudeó como yo en mi infancia. Otro me insultó con el tono exacto que usé para gritarle a Elías antes del derrumbe. El suelo cambió. Ya no era grava ni tierra, sino una superficie viscosa, irregular, como si caminara sobre un lomo vivo. Empezaba a costarme respirar. El aire era caliente, saturado de humedad y óxido. Entonces vi la sombra. No era mía, no era de nadie. Estaba al fondo del túnel, alargada, de pie. No tenía rostro, pero tenía forma. Se movía como el humo, pero con dirección. Cuando avancé, retrocedió. Cuando me detuve, esperó. Imitaba. No el cuerpo. Imitaba el alma. Corrí tras ella. Grité. Con Malena Nianta. El nombre de mi hijo, mi nombre, el de Dios. Ninguno hizo que se detuviera. Entramos a una galería más amplia, donde las maderas del refuerzo estaban partidas y colgaban como costillas. Allí fue. Allí murió. Allí quedó enterrado. Me arrodillé. Palpé la tierra, aún caliente, aún fresca, como si hubiese muerto ayer. El lamento volvió, más claro. Esta vez era Elías. Me llamaba, pero no con miedo, con rabia. Me culpaba, me maldecía. Repetía la frase que me dijo antes del colapso. «No me escuchas, papá». La sombra apareció detrás de mí. No caminaba. Se deslizaba. Cada vez que hablaba, lo hacía con voces que yo conocía. Era un espejo de mi daño. Y yo, viejo terco, no podía mirarlo sin quebrarme. Quise golpearla. Me lancé. Mis puños atravesaron la oscuridad. El eco de mi grito rebotó 3 veces. En la cuarta, me devolvió la voz de mi padre llamándome cobarde. Me derrumbé. Lloré. Lloré como no lo hacía desde que era niño, con espasmos, con mocos, con esa desesperación que arranca la lengua y deja solo un gemido. El eco lo recogió y lo repitió. Lo transformó. Lo convirtió en el lamento perfecto. ¿Me dormí o me desmayé? No sé cuánto tiempo pasó. Al despertar, estaba en otra galería. Una que no conocía. Había velas encendidas, todas hechas de grasa amarilla. En las paredes, fotos pegadas con clavos oxidados, rostros deformados por el paso del tiempo, algunos conocidos, otros imposibles. Uno de ellos era el mío, más joven y más limpio, con ojos que ya no tengo. Me acerqué, le arranqué la foto. Detrás había una frase escrita. Sí, oyes tu voz. Ya no eres tú, volteé. La sombra estaba allí, más grande. Me tendió la mano. Su brazo era negro, delineado por lo que parecía costura. Cuando me tocó, vi
Todo, cada decisión, cada palabra no dicha, cada gesto de desprecio. Cada gesto de desprecio, no solo con Elías, con todos. Los amigos que perdí, la mujer que abandoné, los obreros a los que empujé a seguir cavando. La sombra no hablaba, solo repetía. Era una grabadora del alma. No. Pendiendo de Stronis en comía, un eco de todo lo que callamos hasta pudrirnos por dentro. Me absorbía, no hacia adentro de su cuerpo, hacia adentro del mío. Me mostraba cómo fui, cómo soy, cómo seré. Quise huir, pero los túneles no llevaban a la salida. Cada uno desembocaba en otra escena de mi vida. Me vi joven, me vi fuerte, me vi débil. Me vi cayendo en los mismos errores una y otra vez. Cada recuerdo venía acompañado por un lamento. El mío punto, el de otros. Era imposible distinguir. Mis piernas empezaron a ceder. El cuerpo me pesaba. No por la edad, sino por lo acumulado, por lo que nunca se dijo, por lo que no se reparó. La sombra me susurró una última cosa, en la voz de Elías, distorsionada, temblorosa. No hay redención, papá. Solo repetición, y su eco rebotó entre los muros, replicándose, multiplicándose. La niebla se había pegado a los ventanales desde antes del amanecer. No una niebla de las que se disipan al mediodía, sino de esas densas que se adhieren a la piel como un sudor frío que no se puede secar. Encendí el quinqué sin mucha fe. La llama era tan pequeña que apenas servía para ver mis propias manos temblorosas. Me senté junto a la mesa de madera, la única que quedaba firme en esa casucha del páramo, y apreté entre los dedos el casco oxidado de mi hijo. Había decidido bajar de nuevo, una última vez. Quise gritar, pero solo salió aire. Quise correr, pero ya no tenía pies. Me arrastré hasta donde creí ver un haz de luz. Pero no era luz, era otra entrada al recuerdo, a la misma escena del derrumbe una y otra vez. Cada vez distinta, cada vez peor. Entendí entonces que no había más arriba, que nunca salí de la mina, que quizás nunca existió una salida. Y aquí estoy, escuchando, repitiendo, lamentando, en la oscuridad detenida de este pozo sin fin. Mi nombre ya no importa, solo mi voz, solo el eco, solo el lamento. La mina llevaba años clausurada. Nadie osaba siquiera acercarse. Decían que se oían cosas, que el viento no entraba, que los ecos no salían. Pero yo no creía en fantasmas. No en los de otros. Los míos los llevaba adentro, más vivos que nunca. Desde que lo perdí, cada noche era un regreso forzado al estruendo, al crujido seco de la madera astillándose, al grito de mi hijo. Un día, tengo mal cadera aviada yaso. Nunca lo oí completo, solo un fragmento que el eco nunca terminó de devolverme. Caminé hasta el boquete en la tierra, con paso decrépito, con la linterna vieja en una mano y una cuerda atada al pecho. El aire era espeso, detenido. Ni los pájaros del páramo se atrevían a cantar. Al llegar al portón vi que los candados habían sido arrancados. Quizá por algún joven imbécil que quiso jugar al valiente, pero algo me decía que la mina misma había aprendido a abrirse sola. Me quité el sombrero, escupí al suelo y bajé. Los primeros metros eran fáciles, conocidos. Las paredes seguían marcadas con números y flechas que aún recordaba. Los zapatos crujían sobre la gravilla húmeda. Mis rodillas protestaban, pero me obligué a seguir. Pasé junto a la lámpara quebrada que Arturo dejó la semana del derrumbe. El lamento comenzó entonces, suave con tónico, largo, como si viniera desde el fondo mismo del mundo. No era un lamento humano, pero tenía forma de uno.
Me detuve. El eco se repitió. Dente sentado, un padre no do bon caso. Inocente amunazo, el eco se repitió. No exactamente igual. Algo cambiaba en cada reverberación. Un suspiro añadido, una pausa alargada. Y en medio, un nombre, Elías, el nombre de mi hijo. Lo escuché con claridad. Me quise convencer de que era el viento chocando con los túneles. Pero aquí no hay viento. Aquí nunca lo hubo. Avancé más profundo. Encendí la linterna de carburo. La luz oscilaba nerviosa, como si también temiera lo que se escondía. Las paredes empezaron a mostrar símbolos, no letras. Marcas talladas por herramientas que ya no existen. Espirales, figuras torcidas, ojos abiertos. No recordaba haberlas visto antes, pero sentía que me observaban. Los túneles no llevaban donde deberían. Tomé el pasaje de la izquierda, esperando llegar al viejo pozo de carga, pero aparecí en la cámara de explosión donde perdimos a 4 hombres hace 20 años. El olor aún estaba. Un hedor seco, metálico, como de carne que quiso arder pero no terminó de hacerlo. Las voces empezaron a volver. Primero fue la de Mariano, pidiendo que lo sacáramos con la pierna colgando. Luego la de Germán gritando nombres de sus hijas. Y entre todas, otra más pequeña, más rota. Mi voz. Suplicando, llorando. No por los hombres, por mí, por mi error. Por haber dado la orden de avanzar pese a las señales. Porque llovía, porque el terreno se movía, porque el bendito horario había que cumplirlo. Retrocedí, me tropecé, caí de espaldas. La linterna se apagó. El sonido siguió, como un desfile de muertos repitiendo los segundos finales de sus vidas, cada uno entrecortado, doliente. Me arrastré por el suelo. Toqué sangre seca, cuerdas peladas, botas rotas. Nada debía estar allí. Todo debió haber sido retirado. Pero la mina guardaba sus cosas como una madre perversa. Cuando se detiene frente a mí, siento que algo se apaga. La luz roja se vuelve más pesada. El aire se llena de ecos, como voces enterradas en plomo. Clic. Son los mismos fragmentos una y otra vez. Risas que se interrumpen. Gritos apagados. El sonido de una silla arrastrándose. Llantos. Muchos llantos. He intentado romper el espejo. Punto. No puedo tocarlo. Cada vez que lo intento, mi brazo se alarga y desaparece en una sensación que no tiene comparación. Es como meter la mano en una versión antigua de mí. Veo imágenes dentro, un pasillo, una puerta abierta, la figura de la mujer de mis sueños, sangrando de los pies. A veces el espejo me persigue. Despierto y está frente a la cama. Parpadeo y está al lado del escritorio. Siento que me observa sin ver, como una ausencia que no puede dejar de estar. Cuando me habla, lo hace repitiendo cosas que he dicho, cosas que no recuerdo haber dicho. Frases como, no debí entrar primero. Fue culpa mía. ¿Qué hice con el cuerpo? Los objetos cambian con el ritmo de mi cuerpo. Si me despierto rápido, todo es más firme. Si duermo pesado, los muebles se arrastran. Se descomponen. El reloj se derrite. Las paredes lloran. Una vez la cama desapareció por completo y dormí sobre una superficie viscosa que olía a mi madre. Me desperté llorando sin saber por qué. La figura femenina canta más fuerte cada noche. A veces creo entender fragmentos.
Creo entender fragmentos, nombres en lenguas olvidadas, palabras como Nabat, Ulha, Belum, Pintomto. Su voz me arrulla y me duele. Es un lamento, pero también un castigo. Se mezcla con los ecos del espejo punto. Me confundo. No sé quién llora. No sé si alguna vez fui real. Hoy descubrí que cada vez que el espejo aparece, también lo hace una grieta en mi cuerpo. Esta vez fue en la base del cráneo. Dolía como si un gusano ardiente escarbara hacia adentro. Vi algo salir de ella en el reflejo. Una imagen borrosa, como una fotografía vieja. Me vi arrodillado frente a algo. Frente a alguien. Gritando. Suplicando. El clima aquí no cambia. No hay frío ni calor, pero a veces siento que sudo, que la piel me gotea. El sudor sabe a vinagre, huele a tierra. Creo que mis órganos se están reacomodando. Cada día tengo el corazón en un sitio distinto. Hay días en los que late cerca del oído, otros en la rodilla. Escribo en las paredes con sangre. Se borra al parpadear, pero por segundos alcanzo a leer fragmentos. Frases como la primera vez, el cuarto ciclo, ella estaba viva. Siento que fui parte de algo, de un accidente o de un ritual. Algo ocurrió antes del primer ciclo. El espejo no me deja olvidarlo. Esa es su única función. El espejo me mira como si me conociera mejor que yo. A veces me sonríe con sonidos. Hace un ruido que no existe. Un tono agudo como un lamento infantil que se arrastra por la espina dorsal. Me hace vomitar. Vomito tierra, lombrices secas, gritos. He empezado a hablar con los objetos. El escritorio me cuenta cosas. Dice que antes era otra cosa, que fue parte de un ataúd, que los clavos que lo sostienen vinieron de un barco naufragado. Cada uno de ellos canta un fragmento de canción cuando la mujer duerme. Yo los escucho. Me los aprendo. No recuerdo cómo llegué. No había entrada, tampoco salida. Solo esta habitación circular, sin puertas, sin ventanas, con un aire inmóvil que no termina de vaciar los pulmones. Oh no, hay una luz roja que no viene de ningún sitio. Es una penumbra tibia, densa, como si el color respirara. Estoy convencido de que morí, pero no me dejan saberlo. No del todo. Esta es una especie de penitencia, un umbral, una antesala. La habitación no es un sitio, es un estado, una curva en el tiempo donde todo lo que fui se repite de formas distintas, nunca completas, nunca reparadas. La mujer ha empezado a aparecer despierta, me mira con los ojos llenos de siglos. Me toca y su piel tiene textura de lamento, de lágrima cristalizada. Me besa con una lengua que sabe a ruina. Me canta al oído y me recuerda que la dejé, que ella gritó, que yo no la escuché. He intentado dejar de dormir, mantenerme despierto, pero la habitación se ofende. Los objetos se descomponen más rápido. El aire se vuelve ácido. Los colores chillan. Siento como si los ojos me sangraran tinta. Veo palabras flotando en la luz roja. Nombres. Lugares. Fechas que no existen. Hay una marca en mi pecho. Redonda. Hundida. Como si algo me hubiese perforado con una herramienta ceremonial. Al tocarla, escucho un grito. Siempre el mismo. El grito de la mujer en la lengua que no entiendo. Pero ahora me parece familiar. Como si alguna vez la pronuncié yo. Ayer el espejo me mostró un recuerdo.
breve, incompleto. Vi un altar. Vi mi rostro pintado con ceniza. Vi a la mujer tumbada en el centro, con el abdomen abierto. Vi mis manos cubiertas de algo que no era sangre. Era memoria líquida. Era olvido. No lo soporté. Día un dentro, ella la mediana pernicía. No lo soporté. Me arranqué las uñas. Me golpeé contra las paredes. Grité hasta no tener voz. La habitación se encogió. El techo bajó. Las paredes sudaban nombres. El espejo se rió. No con sonido, con forma. Su cuerpo vibró con los ecos de mi propio llanto. La mujer dejó de cantar. Solo llora ahora. Ya no se acerca. Me observa desde los sueños, cada vez más lejana. La culpa se adhiere al aire como humo. Me siento envuelto en algo que no puedo ver, pero que me sofoca. El tiempo no avanza. Se unaría. Solo gira. Una y otra vez. Hoy descubrí una carta en el suelo. No estaba antes. Es mi letra. Dice cosas que no recuerdo haber escrito. Esto fue un sacrificio. Ella debía abrir la puerta. Yo debía cerrarla. Pero me arrepentí. Y todo se rompió. Quise quemarla. No hay fuego. No hay papel. Solo esa frase escrita en mi lengua. Ondor. El espejo me acorrala. Se mueve más rápido. Me sigue incluso cuando no parpadeo. Es el único objeto que no cambia, pero cambia todo a su alrededor. Me está acercando. Me está vaciando. Ya no escucho mi voz como antes. Ahora cada palabra que pronuncio me parece una repetición de algo que ya dije. Una copia de un eco viejo. La habitación ya no me ignora. Me absorbe. Me prueba. Me canta. No le canta. Y si había sido no vida siento se musara se malara. Me hiere. No tengo nombre. No tengo historia. Solo la sensación de que algo se quebró cuando la mujer gritó por última vez. Algo que debía impedir. Algo que no impedí. Las paredes no son lisas. Son curvas, lisas al tacto, pero al mirarlas siento rugosidades que no existen. Cada vez que las toco, me parece estar escuchando un nombre distinto. El suelo está cubierto por una especie de polvo blando, rojo también, pero más oscuro. A veces se hunde, como si debajo hubiera algo blando, o alguien. El espejo me muestra la escena completa ahora. El círculo de salpeinto. Las palabras antiguas. El sacrificio. El error onto. Mi error. Su lamento no fue por dolor. Fue por mí. Porque yo debía quedarme y no lo hice. Y ahora, cada ciclo, cada vuelta, cada parpadeo me trae de nuevo aquí. A esta habitación roja. A esta ausencia que lo ocupa todo. A este espejo que repite lo que no quiero oír. A su canto. Ni desunado me la miare se le cercano samuela do. A su llanto. A su lamento. Una escena bono la siracia. Soluciente simniada senero. Doble de la mine. Y así me mamulamo maucar y abono la mura. A lo único que queda. A lo único que no cambia. Me despierto y no sé si es la primera vez o la milésima. Todo se siente repetido, pero no idéntico. Hay un escritorio que no reconozco, pero que me parece familiar. Encima hay una copa rota que ayer no estaba. Estoy seguro de que ayer no estaba, pero no sé si hubo un ayer. Cuando parpadeo, algo cambia. Es sutil, el ángulo de la lámpara pontitelia. El ángulo de la lámpara, el grosor de las grietas en el techo. A veces la cama, que a veces no está,
Tiene el colchón hundido del otro lado. Cuando vuelvo a abrir los ojos, la impresión es leve, pero suficiente para desestabilizarme. El aire tiene sabor a cobre. Cada respiración me deja la lengua entumecida. Me llamo algo, pero no logro recordarlo. Lo siento en la punta de la piel, como un picor bajo las uñas. Cada vez que intento decirlo en voz alta, me arde el paladar. Lo he intentado escribir en la pared, con los dedos, con saliva, incluso con un pedazo de uña rota, pero las letras se borran mientras las trazo, como si la habitación misma no lo permitiera. Hay una mujer que aparece en mis sueños, o en lo que ocurre cuando cierro los ojos. Cuando le seguí mira empeñado en un mano, llora con una voz tan delgada que se rompe antes de llegar a mí. A veces canta. No entiendo lo que dice, pero el idioma me suena a cosas anteriores, a algo que escuché en el vientre o en otra vida. Tiene el rostro cubierto por un velo y su cuerpo se disuelve cuando intento tocarla. Anoche, si fue anoche, la vi de espaldas. Su pelo flotaba, lento, como si el aire también estuviera bajo agua. Me habló con los ojos cerrados. Dijo algo como, recuerda el primer lamento. Después desperté con la cara empapada y las uñas clavadas en los muslos. Había sangre. No sé si mía. Todo lo que toco en esta habitación tiene textura de otro objeto. El vidrio sabe a ceniza. La cama huele a leche agria. El reloj, que nunca da la hora, emite un zumbido de moscas cuando me acerco. Sé que nada es lo que aparenta. La sinestesia se ha vuelto más intensa. Los colores suenan, los sonidos duelen, los olores tienen temperatura. Hay un espejo. No siempre está. Aparece de vez en cuando, caminando. No es una metáfora. Lo veo moverse. A veces lo veo de reojo, cruzando la habitación, deslizándose sin tocar el suelo. Es un marco vacío, de cuerpo entero, sostenido por nadie. No refleja nada, ni a mí ni al resto. Si has llegado hasta aquí, significa que no logré cumplir mi objetivo y que el sueño te ha vencido a pesar de todo. Tienes derecho a desuscribirte. Pero si algo dentro de ti aún duda, te espero en el siguiente volumen.